¿Te quieres enterar de esas cositas exclusivas que te van a dejar con la boca abierta? Ahora podrás ser parte de Factores de Poder y suscribirte para seguir apoyando nuestros contenidos. Si visitas nuestro canal en YouTube, busca el botón unirte y te suscribes. Por supuesto, podrás ver todos los planes de membresía que tenemos para ti y poder disfrutar de ellos a través de nuestra plataforma Factores de Poder en YouTube. Al unirte a este equipo de Factores de Poder, podrás disfrutar de muchísimos beneficios. Desde tener la publicación de cada programa más temprano y sin publicidad, hasta participar en conversatorios sobre los temas que más te interesan en cualquier ciudad del mundo en la que te encuentres. ¿Quieres saber más y escoger el plan que se adapte a ti? Solo tienes que visitar el enlace que te dejamos en la descripción y ver todo lo que te ofrecemos. Con tu suscripción contribuyes a que sigamos haciendo un periodismo libre y sin mordaza. Porque recuerda, la verdad está de moda. Bienvenido a Contraponerte 0.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio. Ha ayudado mucho a la comunidad venezolana, ahora está ayudando a la comunidad colombiana, a la comunidad nicaragüense acá en los Estados Unidos. Así que si quieres saber cómo están los casos de asilo, cómo están los permisos de trabajo, cómo está funcionando inmigración en estos momentos, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Hoy tenemos viernes de debate, Contraponerte 0.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenido a Contraponerte 0.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. Hoy tenemos viernes de debate. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, Colina, como dijiste, viernes de debate. Además, un tema bastante polémico que vamos a estar discutiendo con nuestros dos invitados, que son Yomar Moreno, él es miembro del Consejo Académico del Movimiento Libertario, y Rancé Reyes, que es un gran activista político venezolano. Bienvenidos, muchachos. Gracias, Esteban. Un saludo, Colina. Gracias, Esteban. Un saludo, Colina. Y bueno, siempre es un placer compartir con ustedes. El placer es nuestro siempre compartir con gente talentosa como ustedes. Así es. Y bueno, vamos a empezar justamente ya a entrar en materia. El tema que vamos a discutir es la pena capital, ¿no? La pena de muerte, que bueno, vamos a tratar de no usar mucho esa palabra por cuestiones del video. Así que bueno, la pena capital. Ha habido muchos argumentos a favor y en contra. En el caso de Venezuela, sobre todo con toda la situación que hay, el gran estado criminal, la corrupción, todos los grupos terroristas que existen dentro del país. Bueno, hay gente que está argumentando a favor de eso, pero por supuesto siempre está la contraparte que, bueno, asegura que esa no es la mejor vía, y esos son los argumentos que más o menos queremos escuchar. Quiero empezar un poco con tu posición, Rancé, para que le explique a nuestra audiencia qué piensas tú de esta medida. Bueno, nuevamente gracias por la invitación y bueno, para poder entender lo que es propiamente la pena capital, es importantísimo que entendamos que esta es una medida que se toma buscando la proporcionalidad. Es decir, en este caso, cuando se toma la pena capital, cuando se aplica la pena de muerte, esto tiene una intencionalidad. Y es sobre todo, cuando hablamos de justicia, estamos hablando de equidad, de buscar, como quien dice, dar a cada quien lo que merece. Por esto, cuando se comete un delito, hablamos de proporcionalidad con la pena cuando se busca este delito ser castigado buscando resarcir el daño que ocasionó. Cuando una persona comete un homicidio, esta persona está poniéndose en una situación, vulnerando sus propios derechos, por lo tanto, esta persona es privada de libertad o, en dado caso, esta persona es condenada a muerte porque estamos hablando de una pena similar al delito que esta persona cometió, ¿ok? Entonces, por lo tanto, lo que se busca al aplicar las penas es buscar una condena proporcional al delito que la persona ha cometido. Si está bien o está mal, en principio, lo que tenemos que determinar es si el delito que cometió la persona, de alguna manera, debe o no ser castigado con un delito similar, porque el daño ocasionado, que esta persona ocasiona a los familiares o en general a la misma persona, no pueden ser resarcidos con una condena temporal de privativa de libertad. Disculpa que me ponga muy abogado, pero es mi profesión y este tipo de temas trato de tomarlos con la mayor seriedad posible y con un poco más, enfocándome en el ámbito jurídico más que en el ámbito político. Sin embargo, es una discusión
que incluso se lleva al plano filosófico. Y esto es muy importante tomarla no solo desde el ámbito jurídico. Así que claramente podemos discutir. Bueno, pero ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la pena de muerte o la pena capital? Bueno, eso es importante que me preguntes eso, porque en realidad estoy a favor de la pena de muerte siempre y cuando esta sea la última instancia en la cual se aplique y, por supuesto, si esto sea correspondiente a un delito, que sea un delito que de igual o incluso peor, igual o peor que la pena capital. Por ejemplo, estamos hablando, cuando yo hablo de aplicar la pena capital, yo hablo a personas que han cometido múltiples homicidios, personas que han cometido incluso un solo homicidio, pero esto hay que evaluarlo, esto es algo que no hay que evaluarlo de manera simple, porque esto hay que ver atenuantes del delito, agravantes del delito, el móvil por el cual esta persona cometió el crimen. Yo te pongo el ejemplo de Adolf Eichmann o el ejemplo de muchas personas, en el caso del chavismo, que han cometido genocidios sistemáticos en Venezuela, personas con crímenes de guerra, personas que bien sabemos que reinsertarse en la población es básicamente imposible. Y más allá de eso, el daño que han ocasionado a la población es irremediable. Por lo tanto, no hay un delito, no hay una pena para este delito que pueda de ninguna manera ser proporcional, y por eso debe ser aplicada la pena de muerte. Ok, Yomar, tu posición al respecto. Bueno, realmente yo estoy en contra de la pena capital por razones tanto políticas como filosóficas. Podemos argumentar siempre que las personas que actúan delitos, como bien lo estaba mencionando Ramsés, tanto de lesa humanidad como crímenes comunes, como el homicidio, deberían, o algunos piensan que deberían ser ejecutados por tales delitos, pero el problema real no es ejecutar a un delincuente o a un genocida, que no dudo que nadie esté de acuerdo. El problema es que la ley, en el momento en que se establece la pena capital como un instrumento para penalizar ciertos delitos, se desvirtúa. ¿Por qué? Porque normalmente la pena capital es utilizada en la mayoría de los países como un instrumento de persecución política y étnica. O sea, tenemos claros ejemplos de esto. Tenemos a la China continental, donde es el país con más ejecuciones en el mundo, donde no solamente ejecutan presos políticos, también ejecutan a minorías étnicas, como por ejemplo la población musulmana en la China. También tenemos, en el caso de Estados Unidos, desde que existe, en muchos casos, no solamente el 4.1% de los casos de ejecuciones son a inocentes por problemas en el sistema de justicia. También fue usado y se ha estado utilizando para la persecución de grupos minoritarios étnicos. También tenemos el caso de los países árabes, donde las ejecuciones son no solamente las minorías étnicas, como por ejemplo en Arabia Saudita los chiíes, sino también a la persecución política, a los cristianos, a los que pretenden un Estado laico incluso. Y todos dirán, bueno, pero tenemos el ejemplo contra la delincuencia en Singapur o en Latinoamérica, deberíamos llevarlo a cabo contra la delincuencia. Es que el problema no es ejecutar delincuentes, el problema es cuando los estados, y eso lo sabemos muy bien, los utilizan como un instrumento de persecución. Y ninguna dictadura y ninguna democracia ha podido escapar de los vicios de la corrupción, aun cuando sean lo menos posible. Ahí tenemos el caso de Obama recientemente. O sea, siempre va a haber fallas en el sistema y es preferible que los casos que podríamos considerar de pena capital no lo sean, para salvar a los inocentes y salvar a los activistas y salvar a los grupos étnicos culturales que han sido perseguidos a lo largo de la historia. Bueno, yo les voy a ser sincero, yo pienso más bien que ustedes tienen muy poca confianza en lo que creen y tienen muy poca confianza en lo que pudieran desarrollar en los países donde quieren estar, en este caso Venezuela, porque alegar que la pena capital no es la más apropiada porque se persigue minorías, me parece que eso no tiene sentido, aunque haya ocurrido en el mundo, no tiene sentido. Si partimos de que vamos a implantar una pena capital es porque estamos confiando en que podemos estructurar un sistema de justicia que tenga la capacidad para ello y que simplemente se castigue
a las personas o a los individuos que de una manera u otra han cometido crímenes atroces. En un país como Venezuela, en este momento anarquizado por completo, no tendría sentido introducir la pena capital inmediatamente porque no tenemos un sistema de justicia apropiado, no existe un sistema de justicia en el que se pueda confiar, pero eventualmente si otra ideología u otro sistema de gobierno u otra estructura pudiera implementarse, hay que pensar en ello, porque no tiene sentido que un individuo que comete un crimen atroz sea tratado blandenguemente, no tiene sentido que un individuo que viola la ley y que le quita la vida a otro porque le da la gana, sea tratado blandenguamente. Pero, o sea, Colina, ahí es donde... Tiene que tener una proporcionalidad como tal. Entonces, pensar que la pena capital es porque, bueno, si la implementamos, vamos a perseguir, si la implementamos, vamos a acabar con las minorías, es tener muy poca confianza en lo que se cree. Eso es lo que yo pienso. No es por cuestión de confianza. No, disculpen, no es por cuestión de confianza, Colina. Es que se ha demostrado que eventualmente el sistema se degrada. Y eso es históricamente. Eso siempre pasa de esa manera. Y por eso es que uno tiene que tratar de limitar las funciones del Estado. El sistema no se degrada. El sistema no se degrada porque aquí no hay existe la pena capital y el sistema pero déjeme ahora argumentar a mí, pues. No se ha degradado. Déjenme ahora argumentar a mí, porque voy a lo siguiente. Imagínense ustedes que la pena capital hubiese sido legal en la Venezuela anterior. Entonces hubiese llegado Hugo Chávez y todos esos que llamamos presos políticos no fuesen presos políticos, fuesen cadáveres políticos. Entonces, eso es lo que pasa. No. Si en Venezuela hubiera existido la pena capital, si en Venezuela hubiera existido la pena capital, Hugo Chávez no hubiera llegado a la presidencia. No llega él y llega otro. No llega él y llega otro. A ver. No llega él y llega otro. Llega otro. No tiene que ser Chávez, es el sistema justamente. En Venezuela, a pesar de que no está establecida legalmente, jurídicamente, ni en la Constitución, ni en ninguna norma, la pena capital en Venezuela se aplica la pena de muerte de manera discrecional por parte del régimen. Es decir, si el régimen quiere desaparecer a alguien, lo desaparece. Así de simple. Y en muchísimos países, independientemente de que haya sido abolida la pena de muerte, se siguen cometiendo atentados contra la libertad, se siguen cometiendo atentados contra la vida, se siguen cometiendo genocidios, y creo que el mejor caso para demostrarlo es Venezuela, donde la pena capital claramente no está establecida y sin embargo vemos cómo se suicidan, supuestamente se suicidan concejales, diputados, mueren dentro de las cárceles, imputados por supuesto por, como bien mencionaba Yomar, perseguidos políticos, por ser perseguidos políticos, que terminan... ¿Y cómo hacen ustedes cuando el sistema judicial termina entonces condenando con pena capital a inocentes? Porque siempre hay un porcentaje que son inocentes, amigos, un 4, 3, un 2, lo que sea. El porcentaje, amigos, condenadas en el sistema actual venezolano. Por ejemplo, en la mayoría de los sistemas siempre van a haber errores. Es decir, el sistema no es infalible. Pero estamos hablando de la vida de un inocente. Y por esa misma razón tenemos que evitar la muerte de inocentes. Porque lo que ustedes están planteando es un genocidio. No hay justificación en el mundo para la pena capital generalizada a través de la ley. Porque no mejora ni la seguridad, no mejora ni la democracia y no mejora ni la dictadura. No, me parece una posición hipócrita, porque estamos hablando de los inocentes, y los que son los inocentes acá son las personas que no han cometido un delito, las personas que son víctimas de delincuentes. Esos son los verdaderos inocentes y nuestro deber debe ser procurar los derechos de los inocentes castigando. Entonces tú verificas, Rancés, entonces tú justificas que, por ejemplo, en un país como de 350 millones de habitantes, como es Estados Unidos, que tiene más de 2 millones de personas en la cárcel, el 4% o el 5% de la población sea ejecutada de manera inocente. Exacto. Al igual que tú justificas que en el caso... Nos estamos refiriendo a un contextualizando completamente, porque me estás hablando de un genocidio de la población penitenciaria, que nada tiene que ver eso con la pena capital. La pena capital es una condena conforme a un delito cometido que es igual. Es que los delitos pueden ser imputados a inocentes, Rancés. Los delitos pueden ser imputados a inocentes. No hay ninguna democracia y ninguna ideología que nos dé un sistema judicial es perfecto. Y como no lo va a haber, nunca va a llegar a eso. Yomar, ¿cuál es tu postura con respecto? Que permita. Te hago una consulta. ¿Cuál es tu postura con respecto a la eutanasia? Estoy totalmente de acuerdo. Ok. Estoy totalmente de acuerdo. Te hago este planteamiento. Si una persona es condenada por 50 años de cárcel, cadena perpetua, supongamos que no está en ese país,
no se aplica la pena capital. Y esa persona que va a pasar el resto de su vida en la cárcel prefiere la pena de muerte, es decir, prefiere la eutanasia a estar 50 años metido en un calabozo. ¿A ti te parecería apropiado negarle el derecho, desde tu postura, por supuesto? El problema es que son dos cosas totalmente distintas, a morir? No, para nada. Estamos hablando de la pena de muerte. Claro que son dos cosas distintas. Mira, hay una gran diferencia. Pena capital, no, pena capital es, Rancés, escúchame un momento. La pena capital es algo que se le impone al acusado. Es algo que un juez, un juzgado y el Estado, a través de un sistema judicial, le impone y le imputa a un delincuente, sea por asesinato o traición a la patria. Por un crimen, por un crimen. Por un crimen cometido contra las personas. No contra la patria. Cualquier persona con la voluntad. Escúchame algo. Ya. Acuérdense que estamos en Zoom y si hablan los dos al mismo tiempo no se escucha. Entonces tiene que hablar uno primero y otro después. Que hable... Está hablando Yomar. Entonces, yo entiendo perfectamente a lo que tú te refieres, pero la eutanasia es voluntaria. Nadie la está imputando y ningún Estado está llevando a cabo un proceso legal contra la persona. Incluso, hoy en día, hay cárceles que prohíben el suicidio, algo sin sentido, cabe destacar. Pero la pena capital, y porque se llama pena capital, es una pena impuesta por parte de un juez, un jurado del sistema judicial del país, o como lo queramos llamar para su momento. El problema está en que no va a haber ninguna razón para matar a alguien sin importar el delito que haya. ¿Por qué? Porque yo no estoy en contra de matar a un delincuente, yo estoy en contra de la cantidad de inocentes que son asesinados. Eso. Y si a mí me van a poner... Te voy a hacer una pregunta, Yomar. Te voy a hacer una pregunta, Yomar. Una pregunta. Una pregunta, Yomar. Déjame terminar. Pero yo quiero hacer una pregunta. Yo quiero hacerte una pregunta. Okay, dale. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿De dónde sacas tú que la pena capital es para ejecutar inocentes? ¿De dónde sacas tú eso? Es que no es que es para ejecutar inocentes, Colina. No, es que el sistema judicial tiene... Colina, la pregunta es para Yomar, que me conteste. Colina, primero. Los políticos son instrumentos del Estado. Siempre buscan el beneficio propio. Eso involuntario o voluntariamente. Y imposible de evitar que en Venezuela o en cualquier parte del mundo haya errores. Yo no estoy diciendo que se maten inocentes por voluntad. En muchos casos es así. Pero en países democráticos, Estados Unidos, matan inocentes por error. Hay cientos de casos. Incluso desde la Segunda Guerra Mundial hasta en el 2010, 2004, personas, hay un famoso caso del señor Cameron, que fue ejecutado, que no me está respondiendo la pregunta. Que fue ejecutado en el 2004 por el asesinato de sus hijos, y que no fue él. Años después de su ejecución se demostró que la casa se quemó por una fuga de gas. Entonces, yo no estoy diciendo que la gente ponga la pena capital porque quiera matar inocentes, sino que el sistema siempre va a fallar. Exacto. Va a ejecutar inocentes. Y eso es lo que hemos discutido. Yo les hago una pregunta. Ustedes son libertarios y son conservadores y son derechistas y son no sé qué. ¿Pensando en qué? Yo no soy de derecha. Pensando en qué. La pregunta es la siguiente. ¿Ustedes están impulsando qué entonces? Porque si tú no eres capaz de creer que lo que ustedes están impulsando... No. Déjame terminar. Si ustedes no son capaces de creer que lo que están impulsando puede comportarse de manera diferente, entonces estamos fregados. Porque precisamente lo que nosotros... Yo insisto en la pena capital, porque creo que se puede impulsar un sistema de justicia, se puede impulsar un sistema de justicia que tenga la capacidad de administrar la justicia Colina, de la forma y esto lo hemos discutido hasta en privado. Nosotros justamente hablamos de limitarle el poder al Estado, es precisamente porque no confiamos en el Estado, porque es una institución que termina corrompiéndose. Pero tú no puedes limitar la justicia, chico. Un país sin justicia no existe. No existe. La mejor forma de limitar la justicia. Discúlpame. Nadie está hablando de Es que nadie está hablando de limitar la justicia, eso no tiene sentido, nadie está hablando de limitar la justicia. Si estamos diciendo de limitarle las funciones a los estados, porque lamentablemente hay un porcentaje, y es así, es estadística. Esteban, te hago una consulta. ¿Cuál sería la pena que tú consideras aplicable para una persona que ha cometido un múltiple homicidio? Discúlpame, ya va, déjame terminar lo que estaba diciendo.
Acá no se trata de decir que es que a los criminales no hay que matarlos. Si tú tienes la certeza, y por eso yo creo en el libre porte de armas, que lo discutimos la vez pasada, alguien se entra en tu casa, obviamente, una persona que te está invadiendo a ti tu casa, no lo va a hacer porque está buscando un abrazo, porque está buscando una conversación. Te está violando la propiedad, mátalo, porque te está, o sea, es una persona que te va a hacer daño, obviamente. Pero en un sistema en donde sea el porcentaje que sea, 1, 2, 3, 4%, así sea muy bajo, Colina, termina matando a 20 inocentes. Eso es con lo que yo estoy en contra. No es que voy a utilizar tu mismo ejemplo. Tu mismo ejemplo lo voy a utilizar. El mismito. Okay. Tú estás diciendo, ¿verdad? Que tú estarías de acuerdo con que alguien que venga en tu casa, tú lo matas. Perdón. Yo te escuché. Ahora escúchame tú a mí. Ajá. El mismo margen de error, el mismito que puede cometer un individuo con una pistola, cuando alguien entra en su casa y mata a alguien por error que ha pasado, puede también pasar cuando implementa la pena capital. Pero ahí te están violando directamente tu propiedad. Te están violando directamente tu propiedad. A ver, No tienes ahora pido yo la palabra. Ahora pido yo la palabra. Ya todos se pudieron expresar. Pido la palabra, Yomar. Yomar. Que te expresaras y ahora me voy a expresar yo. Fíjense algo. Bien, lo que está planteando tanto Esteban como Yomar es una excepción a la regla. Es decir, ustedes no pueden hacer de una excepción la regla, porque si hayan cometido errores en el pasado, es decir, porque personas inocentes hayan sido condenadas, nosotros no podemos establecer que todo el sistema y que la pena capital no es una pena que debe ser aplicada. Lo que sí debemos comprender es que el sistema debe ser mejorado, es decir, deben corregirse los errores para que inocentes no sean juzgados. Constantemente, inocentes son privados de su libertad. Hay errores en el sistema judicial, pero hay errores en el sistema judicial porque es un sistema que es, por supuesto, llevado a cabo por humanos. Y eso no pasa únicamente en el sistema judicial. Hay errores porque hay accidentes de tránsito, hay errores porque a una persona, bien teniendo el libre porte de arma, se le cayó el arma, se le disparó o por error dejó el arma en un lugar inapropiado, la tomó el niño y el niño se disparó en la cabeza. Esas cosas pueden pasar. Esas son excepciones a la regla. No por eso vamos a prohibir el libre porte de armas, no por eso vamos a dejar de aplicar la pena capital, porque lo que buscamos con la pena capital primero es una proporcionalidad al delito cometido. Ahora yo le pregunto a Esteban, ¿qué condena le daría usted a una persona que ha cometido un múltiple homicidio? ¿Qué condena sería adecuada para una persona que ha cometido unos múltiples abusos sexuales hacia niños? Entonces, a ver, si hablamos de proporcionalidad, realmente hay que ser proporcional en la pena con obviamente, nadie está negando eso. Bueno, ¿qué pena? ¿Qué pena? Para terminar la idea. No, pero es que me está haciendo una pregunta. ¿Qué pena? ¿La pena máxima? Si no va a ser la pena capital, ¿la pena máxima cuál sería? ¿La cadena perpetua? Bueno, la pena máxima es la pena capital. Esa es la pena máxima. No, me gustaría estoy pedir la diciendo, palabra. si no es la máxima, estoy diciendo, si la capital no existe, entonces ¿cuál es la siguiente? La entonces lo que tú estás proponiendo es que esta persona esté 50 años siendo mantenido por los ciudadanos. Cabe destacar que ese no es un argumento. Hay algo acá particular. Ese no es un argumento. Cuando se aplica una pena, Esteban, cuando se aplica una pena, en principio lo que se busca es precisamente resarcir el daño hacia la víctima. Por ejemplo, si una persona comete un robo, esa pena debe ser cuantificable. Es decir, esa pena debe poder calcularse en sumas de dinero, por ejemplo, también. Claro. Porque aunque algunos se ofendan, pero sin embargo, así como cuando tienes un accidente laboral, te mutilan un brazo, te mutilas un dedo, esto debe ser cuantificable en cuanto a que, por ejemplo, si una persona asesina a un padre de familia, esta familia quedaría desprovista económicamente. Entonces, ¿de qué manera le resarcimos el daño a esta persona? Estamos hablando... ¿De qué manera le resarces tú el daño a una persona que asesinaste, que era inocente? Por ejemplo, el caso que estaba colocando Yomar. ¿Puedo intervenir? De una excepción, la regla. Es que no. Francés, ¿puedo intervenir? Discúlpame, un segundito nada más para decir lo siguiente, porque tú hablaste de algo que es muy cierto. Errores hay en todos los sistemas y hay gente inocente que se priva de la libertad. Pero digamos que una privación de libertad, ¿no? Si se demuestra que tú eres inocente, te lo pueden pagar de una u otra manera. Cuando te asesinan, ¿qué pasa? Entonces, estamos hablando de una vida, Ramsés, precisamente. Estamos hablando de una vida inocente que tú dirás, bueno, estás haciendo una excepción del caso. Estás haciendo... No estamos hablando yo me estoy enfocando, sí, en lo que tú llamas la excepción. Pero es que la excepción no estamos hablando de un dinerito que se perdió. Estamos hablando de una vida que eso no lo puede devolver, Ramsés.
Entonces, ahí es donde intervenir. Estamos de acuerdo, Esteban. Pido la palabra. ¿Cuántos casos, perdón, y cuántos casos de gente que ha cometido delitos lo dejan en libertad y vuelven a asesinar? También hay una cantidad importante. Pero es que eso no deberían estar en libertad, justamente. Eso no deberían estar en libertad. Además, te voy a poner un ejemplo clarito antes de la palabra Yomar. Antes de la palabra Yomar. El mejor caso, lo que más demuestra que un país que no tenga justicia se convierte en una anarquía total, es Venezuela. Porque precisamente como todo el mundo hace lo que le da la gana y a nadie encarcelan, todo el mundo comete crímenes atroces, se roban el dinero de todo el mundo, hacen lo que le da la gana y no pasa absolutamente nada. Ya, bueno, lo contrario. disculpa, Ramsés. Ramsés, disculpa. Dale, Yomar. Ok, miren, yo les voy a pedir unos minutos, luego si quieren no intervengo más, pero a ver, una cosa es, y esto lo explica Ramsés, claro, nosotros no nos podemos enfocar en errores, eso es evidente, pero el problema es que hay una diferencia entre un crimen común y un sistema estatal. ¿Por qué? Porque no se puede juzgar de la misma manera un error del Estado a un crimen común. El crimen que está cometiendo el Estado es exterminio. Un país, sea de 1000 personas o de millones de personas, un porcentaje de un 5 o 4% son miles de vidas. Y ninguna vale la pena de vida de inocentes. Y sí, la víctima es inocente, pero no estamos castigando al culpable. No va a haber sistema judicial que permita eso. Y la justicia no es matar personas a través del Estado. Eso se llama venganza. Y cada vez que se comienza a matar personas, uno nunca sabe cuándo se termina de matar. Ahí tienen a Rousseau, con la guillotina matando a cualquiera que se desobedeciera a la revolución. ¿Y cómo terminó? Cortándole la cabeza a él mismo. Y ustedes me van a decir, no, pero eso no va a pasar en una democracia. No importa dónde estén. Gobierne Trump, gobierne Putin, o gobierne Pedro Sánchez, o gobierne la derecha, o la izquierda, o los nacionalistas, o los conservadores. Siempre se van a cometer los mismos errores respecto a la justicia. Porque la eventualmente está separada del poder político, simplemente. Pero eso no ocurre. No hay separación de poderes. Siempre se va a pervertir el sistema, porque nosotros no estamos luchando simplemente contra criminales o contra una ideología. Estamos luchando contra el poder en sí mismo. Entonces, por ejemplo, si el día de mañana Ramsés estuviera en el poder absoluto o simplemente fuera un juez, yo estaría en contra de él de la misma manera en que estoy en contra de cualquier izquierdoso o cualquier conservador o cualquier persona que pretenda llevar a cabo la pena capital. La justicia no es matar personas. Y ustedes me van a decir, no, es que mantener a una persona durante 50 años le va a salir extremadamente caro a la justicia. Sale más barato. Ciudadanos. ¿Y quién está hablando de cárceles públicas? Aquí no estamos hablando de la privatización de las cárceles. No estamos hablando de un sistema capaz. No hay cárceles que ofrecen mano de obra barata a las empresas. Y no hay cárceles con sistemas de trabajo. Estamos negando la realidad. Y la realidad no es... Yomar, y también hay cárceles, y también hay casos de cárceles privadas donde se utilizan a los reos para hacer tráfico de órganos, por ejemplo, y eso es un gran error a la regla, y yo estoy a favor de la privatización de las cárceles igual que tú. Sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia? No porque sean utilizadas cárceles como bancos de órganos, no quiere decir que yo voy a estar completamente en contra de la privatización de las cárceles. El tema es que sigues haciendo de la primero que todo, la regla. No es la excepción, Ramsés. Son miles de vidas. Son miles de personas que han muerto inocentes. Y no hay razón, ni con datos. Tú estás confundiendo la pena capital con un genocidio. Son completamente diferentes. Bueno, no, es que un genocidio, Ramsés. ¿Cómo tú llamas al asesinato masivo de miembros de la población por parte del Estado? ¿Quién te dijo a ti que tú vas a asesinar masivamente a la gente? ¿Pero dónde sacas tú? ¿Quién ha dicho aquí que aquí se va a matar a la gente porque le da la gana? O sea, eso es lo que yo pregunto. ¿Quién ha dicho eso? Estamos hablando de un proceso judicial que debe haber pruebas. La naturaleza del Estado es esta, pero más allá de eso, el Estado, estos pequeños errores cometen esos errores a toda la población penitenciaria. Acá se está hablando de un proceso judicial en el cual el imputado tenga derecho a la defensa e incluso ve concluyendo, Ramsés, que nos queda poco tiempo. Con todo el proceso judicial hay errores. Debería esta pena, para ser aplicada, llegar hasta las últimas instancias. Y ahí coincido un poco en que de esta manera se podrían evitar los errores en el Bueno, sistema. muchachos, ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a las conclusiones. Empiezo por tu conclusión, Ramsés. Bueno, para concluir... Pero cortico, por favor. No te preocupes. Para concluir es simple.
El delito debe ser condenado de forma proporcional. Pero cuando hablamos de proporcional no estamos hablando de darle beneficios a un criminal. Estamos hablando de que la víctima acá es la persona que debe ser resarcida del daño y que el culpable, siendo demostrado culpable en un proceso judicial con derecho a la defensa, sea condenada a un delito, por su delito, sea condenado a una pena igual o incluso, pudiendo haber cometido delitos peores, la pena de muerte le queda chiquita, como estamos hablando de genocidas, criminales de guerra, entre muchísimas otras personas que han cometido delitos de esta, ya estaba hablando lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo. Argentina me está volviendo loco. Pero para concluir, lo que es importante es que no se haga de la excepción la regla, porque hay errores en el sistema, no quiere decir que la pena de muerte o la pena capital debe ser descartada por completo. Por el contrario, lo que debemos es corregir los errores. Ya, dale, adelante, Yomar, con tus conclusiones. Yomar, ¿me escucha? Ajá, bueno, miren, estoy totalmente de acuerdo con que debe haber justicia. Y bueno, genocidas comprobados o dictadores, evidentemente tiene el derecho el pueblo y la justicia de ejecutarlos. Pero no son errores simples. Le cuestan la vida a miles de personas. Es un sistema que fue creado precisamente para eso. Y la realidad es que hoy en día la pena capital es utilizada simplemente como persecución política y étnica, incluso en Estados Unidos o en China. Para mí, la justicia no es venganza, no es cortar cabezas, y tampoco es mantener a los criminales. Creo en la justicia, creo en la libertad, y creo que es el camino para llevar psicológicamente incluso a la población a un estado de bienestar. Bueno, mis conclusiones y después terminamos contigo, Colina, para que te desahogues ahí ya en la última parte. Bueno, yo lo voy a hacer bastante simple. Para mí, yo no es que estoy en contra del concepto en sí, pero yo siempre estoy pensando en precisamente las vidas de los inocentes. A mí, yo no creo que haya una manera de que por fallas de un sistema se termine condenando a un inocente y que eso pues se mantenga como algo normal y se vea como algo normal. Yo no estoy en contra de matar a los criminales y sobre todo a esos crímenes que estaba mencionando Ramsés. Con mucho gusto, de hecho te lo digo. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, yo creo que eso es lo que hace falta, ¿no? Y en el caso de cualquier otros crímenes que uno ve incluso en otros países, llámese pederastia, llámese crímenes de guerra, todos esos crímenes efectivamente, si tú tienes la certeza al 100% que nunca existe, efectivamente yo estaré de acuerdo, pero no puedo estar de acuerdo en una ley que termine afectando eventualmente inocentes, por muy bueno que sea el sistema. Polina, ya para finalizar, tienes 3 minutos. Bueno, básicamente estoy de acuerdo con la pena capital. En Venezuela debe implementarse la pena capital una vez se salga de esta tiranía, una vez que se implemente un sistema judicial, de forma tal que la gente o los delincuentes no cometan los crímenes que están acostumbrados a cometer, porque no hay un sistema de justicia bien fortalecido. Y lo otro, mi recomendación para ustedes, que son muchachos jóvenes, tengan confianza en lo que creen y tengan confianza en que las cosas pueden cambiar. Porque desde mi perspectiva, ustedes hablan de una manera como que si el sistema se fuera a mantener. Y yo estoy de acuerdo con Ramsés. Por las excepciones no se puede hacer la norma. Esa es la realidad. Entonces yo sí creo que la pena capital debe implementarse en Venezuela, por supuesto aprendiendo de los errores y tomando en cuenta que es para que la mayoría de la gente pueda vivir en tranquilidad y en libertad. Porque al final del día, si la gente tiene temor de que le pueden quitar la vida, a lo mejor también tiene la intención o a lo mejor intenta no cometer delitos porque sabe que le puede costar la vida. Yo parto de ese principio y creo que eso se debe impulsar. Muchas gracias a Ramsés, que por cierto hoy se le salió lo abogado porque maneja muy bien los términos. Muchas gracias a Yomar. No estoy de acuerdo en nada con su posición, pero bueno, la respeto y me parece que es válida. Y bueno, muchas gracias a Esteban, que siempre ha pensado igual. Pues siempre he dicho porque los inocentes pueden caer. De hecho, antes de finalizar esta discusión, esta discusión, Colina y yo la hemos tenido detrás de cámara y terminamos a gritos y terminamos peleándonos y aquí estamos, ¿no? Para que de todas maneras, el que tenga el poder es el que lo puede implementar. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Esto ha sido todo en Viernes de Debate. Disculpen lo acalorado de la discusión, pero estos temas son así. Buenísima. Así es mejor. El lunes, una vez más, aquí en Contrapuertes.0, que es el canal de la derecha, es el programa de la derecha, aquí en Factores de Poder, que es el canal de la información, duela quien le duela. Hasta el lunes. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.